Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo para continuar compartiendo este libro tan maravilloso y tan difícil de entender como es Apocalipsis. En esta oportunidad me toca compartir el mensaje a las iglesias de Éfeso y de Esmirna. Así que vamos a pedirle la guía a nuestro amado Dios para poder entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra maravillosa. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús la revelación de tu Espíritu Santo para entender tu palabra y para hacerla aplicable a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a compartir dos partes en la versión Reina Valera. La primera parte es el mensaje a la iglesia de Éfeso, que se encuentra en Apocalipsis 2 desde el verso 1 al 8. Dice la palabra: escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Escribe al ángel de la... hasta ahí nomás, hasta el verso 7, la primera parte. Bueno, en esta parte se dirige a la iglesia de Éfeso a través de una visión que tiene el apóstol Juan. En esta carta podemos ver que, por un lado, elogia a esta iglesia porque es una iglesia que trabaja arduamente, que es perseverante y tiene un celo por la palabra de Dios. Pero por otro lado, le reprocha haber abandonado su primer amor. Amén. Entonces, en esta carta, Cristo llama al arrepentimiento de la iglesia, a recuperar su primer amor. Amén. Y les advierte que si no lo hacen, les quitará el candelabro de su lugar. Entonces, en esta carta también termina como una promesa a los vencedores, de que es comer el árbol de la vida. Entendamos un poco el contexto de esta carta. Éfeso era una ciudad prominente del Imperio Romano. Éfeso era conocida porque en esta ciudad estaba el templo de Artemisa. Era una ciudad con mucho comercio y la actividad espiritual tenía una historia que se narra en el libro de Hechos 19. Pero esta iglesia a su vez enfrentaba muchos desafíos. Entonces, Jesús evalúa esta iglesia, ¿no? Jesús es el que califica y él se denomina a sí mismo como el que camina entre los candelabros, sabiendo que un candelabro es una iglesia.
Amén. Entonces, vamos a analizar verso por verso esta parte de la palabra, este mensaje a la iglesia de Éfeso. Verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Amén. Entonces, Jesús, ¿cómo se presenta? Como el que sostiene las 7 iglesias, ¿no? Que las llama estrellas y que camina entre ellas, que las nombra como candelabros. Entonces, aquí se presenta Cristo, que tiene un control soberano sobre las iglesias. El caminar entre los candelabros nos indica que Jesús está presente y es vigilante de las iglesias. Amén. Entonces, al final de los tiempos, ¿quién es el que va a evaluar cómo se ha comportado una iglesia? La respuesta es Jesucristo. Amén. Verso 2. Acá Jesús empieza a decir, ¿no? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Elogia a Éfeso, ¿por qué? Por su labor y por su paciencia. Porque además tenían un discernimiento para identificar a los falsos maestros y se mantenían firmes en la palabra de Dios, en la verdad. Entonces, esta iglesia tiene discernimiento, esta iglesia es perseverante. Amén. Entonces, esta iglesia vemos que hace muchas obras, que tiene una profunda dedicación, pero vamos a ver luego cuál es el defecto de esta iglesia. Amén. Continuemos, verso 3. Sigue el Señor resaltando las cualidades. En el verso 3 dice: has sufrido, has sido perseverante y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, acá denota una perseverancia de la iglesia que era motivada por el amor al nombre de Cristo. Inclusive en medio de los sufrimientos, no se rindieron. O sea, ahí está bien. El trabajo arduo, constante, perseverante. Eso demuestra que una iglesia está viva. ¿Por qué? Porque servir a Cristo, ¿qué requiere? Una resistencia espiritual. Entonces, por otra parte, vemos que el servicio a Cristo trae también sufrimientos. Pero estos sufrimientos a la vez fortalecen nuestra fe. Entonces, aunque Éfeso trabajaba arduamente, soportaba los sufrimientos, vamos a ver que su pasión interna por Cristo había disminuido. Verso 4. Y aquí nos indica el Señor cuál es el defecto de esta iglesia. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, Jesús reprocha a la iglesia por haber perdido su amor inicial. A pesar de que esta iglesia era trabajadora, tenía celo doctrinal, pero lo que debemos de entender, que el amor a Dios debe ser el fundamento de nuestro servicio. De nada sirve que trabajemos, ¿no? ¿Cómo dice? Trabajólicos, ¿no? De nada sirve que seamos activistas si lo que nos motiva no es el amor de Dios. Amados hermanos, Cristo y la iglesia se compara como una relación matrimonial, donde el novio es Cristo y la novia es la iglesia. Ahora, en una relación matrimonial, cuando están de novios, ¿cómo son? Quieren estar todos los días,
llamar por teléfono, salir a cada momento, estar enamorado, el primer amor. Por supuesto, Cristo no ha dejado de amarnos, pero muchas veces la iglesia cae en la rutina, en el activismo, en el actuar en automático, y la rutina enfría una relación. No es suficiente trabajar, no es suficiente hacer muchas actividades. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Entonces, pero veamos que dejar este primer amor no ocurre de la noche a la mañana. Se va enfriando gradualmente, dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Entonces eso estaba en Mateo 24:12, ¿no? Continuemos, verso 5. Y ahí el Señor da una advertencia. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Exhorta a la iglesia a evaluar su condición espiritual y arrepentirse, que vuelvan a su primer amor. Y les advierte que si no lo hace, quitará su candelabro, que simboliza su pérdida de la posición como iglesia. Amén. Entonces, para restaurar la relación con Dios, ¿qué es necesario? Primero, reconocer que estamos mal. Luego, arrepentirnos. Y luego, volver. Amén. Entonces, verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Amén. Dios es un Dios justo que evalúa las cosas buenas, las cosas malas. Y acá también resalta, ¿no? Y elogia a la iglesia que rechazaba la práctica de los nicolaítas. Los nicolaítas eran un grupo herético que promovía compromisos morales que eran incompatibles con el Evangelio. Entonces, el Señor resalta esto, que la iglesia tenía una postura firme contra las prácticas que contradicen la verdad de Dios. Amén. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida, la cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, esta es una promesa que Dios da a los vencedores. El acceso al árbol de la vida que está en el paraíso. ¿Qué es el árbol de la vida? Simboliza la vida eterna y la restauración de la comunión plena con Dios. Amén. Segunda parte, desde Apocalipsis 2 del 8 al 11, ¿no? Entonces aquí Jesús dirige su mensaje hacia la iglesia de Esmirna. Esmirna era una congregación que enfrentaba sufrimientos y persecución. Y aquí el Señor Jesús se presenta como el primero y el último, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y el que resucitó. Entonces, y resalta el Señor la fidelidad en medio de la pobreza, de la oposición. Y anima a esta iglesia a no temer a los sufrimientos venideros. Entonces, y da también una promesa en esta parte. Promete la corona de la vida si permanecen fieles hasta la muerte. Entonces, Esmirna, que era una ciudad próspera de Asia Menor también. Y esta ciudad era conocida porque era leal al Imperio Romano. Inclusive rendían culto al emperador. Entonces, los cristianos que se encontraban en Esmirna, por ese motivo, sufrían persecución por negarse a participar en estas prácticas idolátricas. Amén. Entonces, en
en esta parte vemos la soberanía de Jesús sobre la vida, la muerte y su resurrección, la cual es garantía de nuestra victoria. Vamos a analizar verso por verso, desde el verso 8. Verso 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Amén. O sea, Jesús se presenta como el primero y el último, o sea, como el eterno, ¿no? El soberano sobre la vida y sobre la muerte. Entonces, ¿qué hace Jesús? Le recuerda a Esmirna que Él es eterno y que es victorioso sobre la muerte. Verso 9 dice: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino una sinagoga de Satanás. Este mensaje a la iglesia de Esmirna es una de las dos iglesias donde el Señor no tiene reproches. La otra iglesia es Filadelfia, ¿no? Pero esta iglesia Esmirna es una iglesia muy sufrida. Por una parte, sufre por los agentes externos del imperio, por otra parte, por los judíos, ¿no? Que blasfeman y que dicen ser judíos, pero al final son unas sinagogas de Satanás. Amén. Entonces, esta iglesia es fiel en medio de la tribulación. Verso 10. Dice la palabra: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. Amados hermanos, el sufrimiento, la tribulación, es parte del camino cristiano. Es parte del proceso que muchas veces tenemos que enfrentar. Jesús nos decía: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El detalle es cómo asimilamos esa tribulación, esa aflicción. Si nos lleva a tener una vida santa, de búsqueda del Señor, donde el único camino que nos queda es refugiarnos en el Señor, escuchar su palabra de día y de noche, orar constantemente, estar en comunión con Él. Eso tiene que motivarnos el sufrimiento, la aflicción, y no la murmuración, no la queja, sino poder dar una alabanza en medio del sufrimiento, una adoración en medio del sufrimiento. Amén. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá el daño de la segunda muerte. Amén. El sufrimiento es temporal, la recompensa es eterna. La fidelidad hasta la muerte es esencial en nuestra relación con Cristo. Entonces, amados hermanos, la victoria en Cristo garantiza nuestra seguridad eterna. Y para poder vencer, nosotros tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, hemos escuchado estos dos mensajes a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna. Amén. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a aplicarlo también a nuestra vida. Tal vez nos estamos comportando como Éfeso, activistas, trabajadores, pero hemos perdido esa motivación, ese primer amor. Arrepintámonos. Y por otro lado, si somos una iglesia que estamos sufriendo persecución, dificultades, tengamos en mente la promesa de Dios y sigan perseverando. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, fiel
maravilloso, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay hermanos, mi Dios, que han perdido su primer amor, se han enfriado, su corazón está duro como una roca, Señor, que ya no quieren leer la palabra, ya no quieren orar, que Padre Santo, que tú toques su corazón y se arrepientan, mi Dios, y vuelvan a su primer amor, a estar enamorados de ti, a escuchar tu voz, a buscar estar en tu presencia de día y de noche. Ayúdales, Padre. Y también oro por mis hermanos que están en persecución, Señor, en todas las iglesias del mundo, Señor, por causa de tu nombre. Yo te pido que los fortalezcas, Señor, y que seas tú, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo los animes, los levantes, Señor, que puedan vencer en medio de las dificultades, Señor. Ayuda a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.